Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Pablo Gianera. Pablo, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias, Mauro, por la invitación a esta conversación, que veremos para dónde va. Vamos a hablar un poquito Está en tus manos. de tu libro, La segunda puerta del sueño, letras, imágenes, música, bueno, publicado ahí por Edasa. De paso le agradezco a Roxana Bávaro, la verdad que es impresionante el trabajo que hace, bueno, por hacerme llegar el libro. Me gustó mucho, es un ensayo súper interesante. Pero antes de hablar un poco del libro, contame un poquito cómo se dan tus inicios en la lectura, en este también, este amor por los ensayos. Contá un poquito para que todavía no conoce, ¿no? Cómo se da tu llegada. Mira, la primera lectura, yo te diría, más bien intensa que recuerdo, probablemente leí cosas antes, pero lo primero que recuerdo como importante, y creo que sin duda dejó trazas después, fueron dos libros que me había regalado mi papá en una colección que se llamaba Mis Libros, que publicaba Hispamérica, en una colección de kioscos. Y los que me había regalado eran uno que traía El escarabajo de oro y otros cuentos de Poe y El gato negro, que había salido poco después. Me acuerdo incluso dónde me había comprado, un kiosco que estaba en Paraguay y Junín. Esos cuentos de Poe fueron muy importantes para mí porque fueron como el- ¿cómo decirte? Como la aduana que después me permitió entrar a, a otra literatura que para mí fue muy importante, que fue la literatura romántica alemana. Viste que siempre se decía que Poe había imitado a los románticos alemanes, sobre todo a Hoffmann, y él decía una frase muy repetida y muy cierta: el terror no viene de Alemania, sino que viene del alma, decía él. Bueno, esos cuentos de Poe fueron para mí muy importantes. Después, pasados unos años, diría a los 13 años, yo en ese momento tenía 9, como te dije, a los 13 leí por primera vez a Borges, y el primer libro que leí de Borges fue Historia Universal de la Infamia, eh, que además fue una cosa muy curiosa, porque yo después fui con ese libro a la Feria del Libro para que me lo firmara Borges. Y Sí. yo no, ahora no estaría en ¿Cómo? Qué bueno, qué interesante, ¿no? Sí, sí, esa era la vieja Feria del Libro del autor al lector. Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo de esa escena también, de esa escena de la firma. Ahora, no sé qué podría haber entendido yo en ese momento, y no puedo darme cuenta ahora tampoco de ese libro, porque no es ciertamente el libro, te diría, más. Si bien son todas cosas, todas peripecias, hay una trama muy clara. Qué sé yo, había cuentos por ejemplo, del Aleph o de ficciones, algunos de ellos, que podrían haber parecido más accesibles, no así otros que leí un poco más adelante. Claro, porque no es un libro sencillo para un chico de No, no sé 13, si es ¿no? difícil, pero Claro. no sé si no sé si es difícil, pero toda la construcción que él hace de eso, las fuentes, las atribuciones, no puedo darme cuenta ahora cuánto advertí de eso que hacía Borges y cuánto no. Y al mismo tiempo, a los 15 años, también fue muy importante, o tengo un recuerdo muy vivo de eso, la lectura de la Dan Buenos Aires de Marechal también. Me acuerdo que me sentaba a leerlo casi como si fuera una tarea, pero no una tarea porque fuera ingrata, sino porque lo tomaba como una obligación. Leer el libro, es una novela, como vos sabés, relativamente extensa. Y ya después, al poco tiempo, leí otra novela que para mí fue también muy importante, que es Doctor Faustus, de Thomas Mann. Eh, y inmediatamente en ese momento sí llegó las primeras lecturas de los románticos alemanes, como te decía antes, que se unieron para mí con el descubrimiento de Poe. Eh, y ahí mismo empezó la lectura de los ensayos también. De hecho, Borges para mí fue, digamos, los pasajes que más me interesaban de Borges, evidentemente, sin que yo me diera cuenta entonces, eran los pasajes ensayísticos. Doctor Faustus, por ejemplo, ya que la mencioné, de Mann, si bien tiene largo, hay una trama muy clara, hay peripecias. Lo más interesante de todo lo que había ahí para mí eran las discusiones musicales, que eran discusiones de tipo estético, ¿no? Por otra parte, yo ya estudiaba piano en esa época, entonces esa novela fue para mí muy importante.
durante mucho tiempo siguió siendo como una referencia. Al mismo tiempo, después, al poco tiempo, leí ya a Schopenhauer, que por unos años también fue una influencia importante para mí, ahora ya menos, casi nada, pero en un momento sí fue muy, muy decisiva para mí. Y en cuanto a la escritura, ¿por dónde arrancaste? ¿Escribías, por ejemplo, narrativa, poesía? Empecé escribiendo, intentando escribir narrativa, no me salía evidentemente bien, y después sí escribí poesía, de poca, incluso ya más grande, no te estoy hablando ya a los 20 y algo, incluso me premiaron en un concurso que organizaba la Fundación El Libro, con unos poemas que no sé, no sé si estaban mal, probablemente tampoco estuvieran bien, o porque el jurado habrá sido generoso. Eh, pero después no seguí escribiendo poesía, no, después ya seguí escribiendo ensayo y crítica, aunque la poesía sí siempre fue, digamos, para mí la poesía, como lector estoy diciendo, fue siempre mucho más importante que la narrativa. Es más, te diría que yo ahora ya leo muy poca narrativa, casi no leo, puedo leer alguna novela, cuentos, leo poco y nada, y novelas son las novelas que leí que a veces vuelvo a leer, pero novelas nuevas es muy raro que lea. En cambio, poesía sí, puedo seguir leyendo, releyendo, y a mí también fue muy importante, diría que para mi formación, los años que colaboré y que trabajé en el Diario de Poesía, en la revista, viste, que dejó de salir ya en el 2012. Por supuesto, esa revista venía saliendo desde que yo era adolescente y yo era lector de esa revista. Después, con el correr del tiempo, empecé a colaborar y después formé parte del consejo de la revista, eso a fines de los 90 te diría. Pero la tarea que hacíamos en el diario, la edición del diario, las traducciones de poesía que sí hice para el diario, la crítica de poesía, sin duda que fue algo, te diría que fue además una especie de puesta a prueba de la pericia crítica y ensayística, ¿no? Escribir sobre poesía es arduo, del mismo modo que escribir sobre música suele ser arduo. Creo que decidí meterme en problemas con esos, escribiendo sobre esos temas, porque hubiera sido mucho más sencillo escribir sobre otras cosas, pero bueno, se ve que me gustan las dificultades. Bueno, sí, es como decir, bueno, hay otro tipo de críticas que por ahí ¿no? Son un poco más sencillas. Y bueno, Bueno, para lo que pasa es que cuando vos escribís sobre una novela o escribís sobre un libro de cuentos, siempre tenés la tabla de salvación de la anécdota en el poema o incluso en la pintura, sobre todo según qué pintura se trate, podés tener la tabla de salvación o de la anécdota o, en el caso de que no haya anécdota en un cuadro, por ejemplo, de la materialidad misma, digamos. Hay algo que se puede contar. En otros casos lo que se puede contar es muy escaso. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una especie de ejercicio, casi te diría de estilo, para poder construir un texto que eh, verdaderamente ilumine algún sentido y que además tenga en sí mismo sentido. ¿y en qué momento sentiste, ¿no? Que encontraste tu estilo, un estilo propio y también, ¿no? Lo de el oficio. Yo a veces leo escritores que uno se da cuenta que ya tienen como el oficio incorporado. ¿En qué momento sentiste que conseguiste eso? Ahí habría que ver te diría que dos definiciones del oficio. El oficio, cuando uno tiene que hacer crítica, por ejemplo, en algún medio, eso sí ayuda mucho porque hay una parte de lo que uno tiene que hacer que ya está resuelto. Es como si uno tuviera algo que funciona en piloto automático y todo lo que queda por hacer a partir de ahí es que a uno se le ocurra algo más o menos novedoso o encontrar algún relámpago de estilo que permita que también uno mismo no se aburra de ese piloto automático. Y otra cosa es la escritura que para mí tiene un aliento que es distinto, que es, por ejemplo, la escritura ensayística. Digo, por ejemplo, porque es la que yo hago, pero supongo que lo mismo valdrá para quien hace otro tipo de escrituras, que es que trato en general sin duda, en el interior de una permanencia, de buscar otras maneras de escribir porque empiezo a aburrirme de lo que yo mismo escribo, y es más, cuando por casualidad me topo con algo que yo escribí, que ya he publicado en libro,
no me compadezco del lector, porque no me dan ganas de leer eso. Evidentemente porque, bueno, al lector no le pasará, pero yo encuentro algo que es rasgos simplemente, no son cuestiones confesionales, rasgos de estilo que son propios y que me empiezan a fastidiar de mí mismo. Eh, ¿Cuándo empecé a estar seguro en un sentido del oficio, te diría más de la crítica periodística, y al mismo tiempo de lo que quería ir cambiando? Yo te diría que quizás eh, por ahí, justamente en los años en que escribía para el diario de poesía y después también, uno va, a fuerza de escribir, va encontrando qué cosas sabe mejor qué quiere y qué no quiere. En otros momentos uno no sabe qué quiere y qué no quiere. Uno tiene que resolver un texto y resuelve con lo que tiene a mano, que es lo que uno tiene en su cabeza. Pero después uno ya sabe mejor qué es lo que uno tiene en su cabeza y eso permite no recurrir a soluciones de emergencia. Entonces ahí uno sí puede ir decidiendo bastante mejor qué es lo que quiero hacer con la escritura. Eh, Eso dura toda la vida, creo que uno se muere con eso, porque al mismo tiempo, si uno no se muere con esa tarea irresuelta, es decir, la tarea de qué es verdaderamente escribir, uno estaría ya muerto antes en vida como escritor. Qué bueno esto que decís, ¿no? De no recurrir a soluciones de emergencia. Sí, pero lo que pasa es que a veces en el apuro uno, además te lo digo en un nivel muy, muy elemental, adjetivos que uno se permitió en un momento sencillamente porque no había otra mano, o porque a uno no se le ocurrió otro y no había tiempo, o había desidia, que es todavía peor. Y hablando un poquito ya del libro, ¿no? Lo vuelvo a mostrar, La segunda Sí, puerta del sueño, un libro que recomiendo mucho, un gran ensayo. Bueno, la idea o la propuesta surge de Fernando Fagnani, que es el sí. director de DASA. Bueno, ¿cómo fue esa charla donde te propone un libro que todavía no estaba escrito? No, Fernando fue en el medio de la cuarentena o de esa cuarentena larguísima que tuvimos. Yo estaba trabajando en otros libros. Uno de ellos no es que naufragó. Ahora te voy a explicar qué quiero decir con esto. Vamos al punto que me preguntas. Yo estaba trabajando en otras cosas y Fernando me dijo que tenía ganas de que de escribir un libro para la editorial. Yo ya había tenido trato con Fernando de hacía mucho tiempo. Y bueno, entonces puse a pensar qué podía hacer, digamos, un libro que tuviera una... Yo no quería hacer una recopilación de textos ya publicados. De hecho, yo había publicado antes, 2 años antes, un año antes, un libro de artículos que habían salido en el diario y en algunas otras revistas. Y no quería hacer eso, porque siempre desconfío un poco de la traslación de la escritura en medios al libro. Entonces empecé a pensar de qué manera podía a la vez articular aquellas cosas que yo ya venía escribiendo con un ensayo que fuera diverso en sus temas, que fue lo que me había pedido también un poco Fernando, pero que estuviera unificado. Entonces ahí se me ocurrió esta idea de la doble puerta, la segunda puerta, que en realidad implica que hay un doblez y que hay ciertas obras de arte que esconden algo y que me parecía, puede ser algo menor, pero que valía la pena mostrarlo y a partir de la exhibición de eso más o menos escondido, iluminar el resto de la obra. Eh, yo ninguno de los textos había sido publicado antes. Lo que sí me sucede a mí es que, en realidad te estoy contestando algo que me preguntaste antes, ¿cuándo empecé a sentir el oficio? Bueno, para mí el oficio en un momento fue, una palabra fea, pero si la queremos aceptar, fue que ya no hubiera distinción en para dónde iba a escribir las cosas. Entonces, yo no tenía ningún problema cuando tenía una columna semanal en el diario y en realidad lo que sucedía muy frecuentemente, en saquear las libretas o cosas que yo había escrito en las libretas para usarla en esa nota. Y después probablemente de esa nota iba a crecer otro ensayo que era el que ya estaba creciendo en la libreta, ¿te das cuenta? Claro. Es como un tráfico, un contrabando que se iba haciendo de un lado a otro. Pues bien, entonces una vez que decidí que el modus operandi iba a ser este del doblez y de obras que tenían algo no del todo conocido, no del todo iluminado, empecé a pensar cuáles eran esos temas, que eran temas que a mí me interesaban especialmente.
lo discutimos con Fernando, él estuvo de acuerdo, solamente sugirió un cambio en el ordenamiento que yo había propuesto, y ahí siguió. El libro lo escribí para mi ritmo de escritura relativamente rápido, es decir, habían sido unos cuantos meses, menos de un año. No, claro, bueno, Eh, comentaste esto, ¿no? De que arrancó en pandemia, la verdad que, bueno, muy sí, ya propio. avanzaba la pandemia, empezó, sí. Lo que pasa es que después, bueno, están los tiempos de la editorial, después hubo también, hubo distintos contratiempos, viste que incluso hubo un momento que no había papel, no sé cuánto afectó eso a la edición del libro. Eh, Alguien podría decir, bueno, pero tanto tiempo para un libro que no es tan largo. Bueno, en principio yo nunca escribo cosas largas, siempre me cuesta muchísimo, incluso hasta cuando te piden un artículo, me cuestan los artículos extensos, tiendo a condensar demasiado. Eso puede ser una ventaja o una desventaja, porque también para el lector a veces está todo como muy comprimido, pero bueno, es así como escribo, no tengo otra manera, no se me ocurre. Y cuando tengo que empezar a engordar un libro, empiezo yo otra vez a aburrirme yo mismo de lo que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, ahí fue. Eh, ¿Sabes qué? Bueno, una frase que anoté que me encantó, que dice, cuando contemplamos una obra de arte, también ella, de un modo misterioso, nos contempla a nosotros. Me encantó esa frase. sí, porque me parece que esa es una de las, casi te diría como de las divisas que uno tiene que tener cuando, no sé, primero cuando se dedica a observar una obra de arte. Observar, lo podemos usar este verbo en un sentido muy amplio, ¿no? Observar es leer, observar es escuchar una pieza. La contemplación no es solamente una cuestión visual. Como sea, ya sea que sea visual, auditiva o de la especie que uno quiera, eh, la obra no es un objeto inerte, es decir, que está sometida a nuestras decisiones. Yo creo realmente que la obra, aun cuando esté fija, y de hecho toda obra está fija, aun cuando implique una ejecución, por ejemplo en el caso de la música, es una fijeza engañosa. Ahí tenés otra segunda puerta, y creo que a eso alude la frase que mencionaste. Digamos. La obra nos interroga también a nosotros, de la misma manera que nosotros interrogamos a la obra. Y Está las bueno, ¿no? respuestas Como no un poco son, todo las esto. respuestas no son unívocas, y la obra, esto es lo más enigmático, la obra se explica y se pronuncia a partir de nosotros mismos, de la cantidad de gente que la contempla. Y a la vez la obra contiene en sí todas las respuestas posibles, que en el caso de las obras verdaderamente grandes, nunca terminaremos de extraer toda esa cantidad de respuestas. Está bueno, Y pues. porque además esas respuestas son históricas, no es solamente que uno mismo encuentra en distintos momentos o en el mismo momento distintas interrogaciones y distintas respuestas, sino que la manera en la que uno lee ahora, no sé, por decirte cualquier cosa, bueno, a Virgilio, que aparece ahí en el libro o en la Eneida, es un caso muy lejano, pero bueno, de ninguna manera es la misma manera en la que fue leída en los últimos, en el año 1400, por decirte algo. Entonces, siempre hay algo que es insondable. ¿Sabes qué te iba a Y uno preguntar? escribe, y ¿Por qué uno escribe para ver si llega o si consigue alguna respuesta o si consigue que uno, como una especie de un medium engañoso, se convierta en el vehículo por el que la obra hable, ¿no? Claro, y sabes que te iba a preguntar, porque la segunda puerta del sueño, el título que le pusiste al libro, pero creo que lo vas explicando con todo esto, ¿no? Bueno, esa es el título tiene esa doble referencia. Por un lado, lo que te acabo de decir, Claro. pero por otra parte, la referencia literaria inmediata es justamente el final del libro sexto de la Eneida, que es un momento en el que Eneas sale del inframundo y se le presentan dos puertas para volver, que son una puerta por la que van los sueños reales o la realidad y la otra por la que van los sueños falsos, ¿no? Y Eneas sale por la de los sueños falsos. Entonces, a mí siempre me resultó muy curiosa esa decisión de Virgilio, eh, de decidir que el héroe iba a salir por esa puerta, como si además eso implicara que toda la Eneida en realidad
era una variedad del fingimiento, ¿no? Algo que en el fondo era falso. Y sin duda que lo es, pero tiene el fingimiento propio de la obra de arte. Y en la obra de arte el fingimiento es otra manera o una de las maneras de acceder a la verdad también. Entonces, de ahí la idea de la segunda puerta del sueño, ¿no? Esa segunda puerta que parece fingida, parece falsa, engañosa, pero que no es una mentira, es parte de la verdad. O, en ocasiones, es la verdad. Sabes que, bueno, antes hablamos de lo de, bueno, de Borges, que leíste a los 13 años, pero también en el libro aparece que a los 12 años se da una situación muy interesante, ¿no? Cuando tu papá te regala una postal de Van Gogh. Contame, bueno, un poquito Eh, esa situación. yo iba bastante en esa época, a veces, en general, acompañado por mi papá o por mi mamá, a distintos museos, pero sobre todo al Bellas Artes. Y una de esas veces, en la tienda del Bellas Artes, ya no me acuerdo dónde estaba ubicada, vendían las postales como venden en cualquier museo. Y me habían regalado una de esa pintura que está muy famosa, que es Le Moulin de la Galette, que es una de la única pintura de Van Gogh que está en el Bellas Artes. Y entonces yo la tuve durante muchos años, esa postal, debajo, como se ponen las cosas, debajo del vidrio del escritorio, de mi escritorio, que fue todo el escritorio de mi adolescencia. Y entonces, claro, al estar en el escritorio, uno inevitablemente mira, e incluso distraídamente, sin darse cuenta, eso que está ahí. Y ahí empecé a darme cuenta de algo que te decía recién, cómo la obra de arte se va transformando con uno también. Y la obra de arte empieza a hablar y empieza a decir cosas que ni siquiera probablemente estaban en los supuestos de quien pintó, en este caso Van Gogh, pero que de todas maneras están cifradas ahí. Y entonces a lo largo del tiempo empecé a encontrar que además se iban alimentando historias, referencias o cosas que yo le ponía a la pintura que procedían de otras lecturas que yo hacía. Y en fin, me parece que eso, elegí ese episodio y esa postal y esa anécdota porque también explicaba esto mismo, ¿no? La condición móvil, es decir, viva de la obra de arte, que es lo que te decía hace un momento, ¿no? Ahí también me permití, como en algún otro pasaje, la primera persona. Eso es algo que también habíamos hablado con Fernando en algún momento, que si era necesario, a pesar de que fuera un ensayo, que no dudara en usar la primera persona cuando merecía ser usada, ¿no? En este caso era ineludible, porque simular que hablaba de un tercero era un artilugio que era insostenible y además no tenía sentido. Y bueno, en otro capítulo que me pareció muy interesante es Diario de un converso. Yo anoté la frase, ¿no? Cuando dice una cosa Eh, es el poema y otra cosa es el poeta, ¿no? Y también sí, uno lo ve cuando hay esto bueno, tal persona, bueno, hace tales cosas que por ahí no son buenas y se confunde también, ¿no? Esto de persona con personaje. esa frase, yo lo mencioné ahí, es una frase que me dijo un poeta y además un queridísimo amigo ya que murió en el 2015, que es Arnaldo Calveira, un poeta argentino, entrerriano, pero que vivió en Francia buena parte de su vida, en París. Él decía eso, una cosa es el poema y otra cosa es el poeta, para referirse a que no siempre están unidos. Es decir, lo que uno lee en el poema después no tiene un correlato con el poeta, y la peligrosidad de este tipo de desencuentros es que el poeta puede arruinar al poema para el lector. Claro. Eh, entonces, sobre todo si uno conoció primero el poema. Si conociste primero al poeta y encontraste eso que vos decís, probablemente no llegues nunca al poema. Claro, Eh, me a leerlo, claro. pero en los otros casos puede ir en contra. Y a ese capítulo le puse, empecé con esa manera porque habla sobre todo de los diarios de Paul Claudel, un escritor, probablemente uno de los mayores, si no el mayor, para mí, poeta francés, iba a decir de la primera mitad del siglo XX, pero quizás debería decir de todo el siglo XX. Y el diario es muy interesante, ese diario es muy extenso, eh,
porque además es un diario que no fue concebido para ser publicado. Entonces, no está esa veleidad del escritor, viste, que eh, decide mostrarse en paños menores, pero se pone el mejor calzoncillo para aparecer. ¿Te das cuenta? Porque él decidió eso. En este caso, Claudel aparece como tal como se mostraba al desnudo sin quererlo en esas anotaciones. Y es llamativo porque ese hombre que, como está contado ahí, se convirtió al catolicismo muy ferviente, tenía a veces rasgos de o momentos, instantes, líneas de una muy poco, diría, inmisericordes, ¿no? Hay uno que para mí es muy significativo, que es la anotación de él cuando muere André Gide, el escritor francés. Él tuvo una relación muy complicada con André Gide, eh, tan complicada como la que tuvo André Gide con él, eh, porque André Gide lo veía como lo que era, como un coloso, el gran poeta, además un hombre de fe, es decir, todo. Pero claro, después hay una correspondencia, dicho sea de paso, para quien vea esto, que es bastante, vale la pena leerla, la correspondencia entre Paul Claudel y André Gide. Pero cuando muere Gide, Claudel anota, la moralidad pública gana mucho y la literatura no pierde gran cosa. Es una frase tremenda, dicha cuando el hombre con el que él había tenido un trato de muchos años acaba de morirse. Es cierto que ya Claudel lo había distanciado definitivamente de Gide la publicidad que había hecho Gide de su condición de pederasta y demás. Pero la frase es de una, como te digo, de una impiedad notable. No, no, terrible, terrible. Pablo, estoy hablando con Pablo Gianera. Me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento? Hey, mirá, puedo leer justo el fragmento del que vos hablaste, no el de Claudel, sino el del cuadro, el de Van Gogh. Vamos, sí. Eh, Tendría yo 12 años y mi padre, terminada una visita al Bellas Artes, me compró una postal de Le Moulin de la Galette. Al volver a casa, la puse debajo del vidrio de mi escritorio y ahí quedó, al lado de otras pocas imágenes, por lo menos durante 10 años. 10 años en los que no podía sino mirarla, la mayoría de las veces sin atención, es cierto, pero algunas otras detenidamente. Durante esos 10 años, la pintura dejó de ser la que había sido el primer día, aunque claro está, siguiera siendo la misma para cualquier observador. Para mí, por el contrario, cambiaba continuamente en el interior de una permanencia. Sabemos que Van Gogh no pintó el molino en sus meses más sombríos. Sin embargo, aún contra toda esa evidencia, el cuadro se nos fue coloreando de melancolía, cargándose de una inminencia más bien aciaga. Además, entre el molino, los dos personajes de la parte inferior, un hombre y una mujer casi sin rostro, abrazados, y la silueta a contraluz de una pareja en el fondo, había una historia desgraciada. Descubrí esa historia al leer el quinto acto de la segunda parte del Fausto de Goethe. Ya ciego y esclavo del progreso, como cuadra a todo héroe moderno, Fausto se obsesiona con ganar terrenos al mar. Sin embargo, algo en la costa se interpone entre el agua y su afán de dominio de la naturaleza. En una casita vive una pareja de ancianos, Filemón y Baucis, dos personajes que Goethe importa de la mitología. A Fausto le molestan las campanas de la capilla y quiere para él solo la sombra de sus tilos. Ante los ojos mi reino es infinito y por detrás me importa el fastidio. Mi posesión no es pura ni total. Fausto no duda en exterminarlos y destruir la casita. Resulta innecesario insistir demasiado en la comparación. Diré solamente que la silueta de la pareja en el fondo bien podría entenderse como una prefiguración ultraterrena de esa destrucción que espera la pareja del primer plano, todavía feliz. Tarde o temprano, había llegado a la conclusión, muy poco original, de que todo cuadro es, de un modo que no tiene ya nada de teatral, un tableau vivant. Pero existe una diferencia entre un descubrimiento teórico y una experiencia. Cuando contemplamos una obra de arte, también ella, de un modo misterioso, nos contempla a nosotros. La experiencia artística consiste en esa ilusión contemplativa de que algo o alguien nos mira, nos escucha o nos habla en secreto detrás de la obra, porque la contemplación no es solamente visual, sino también auditiva.
Las obras del tiempo, y toda obra de arte lo es, conquistan su eternidad cuando subliman la materia por medio de la contemplación obstinada de la materia. Ahí hice un pequeño salto para cerrar la frase. Muy bueno, Pablo Gianera, La segunda puerta del sueño, publicado por la gente de DASA. De paso, bueno, agradecerle siempre a Roxana Bávaro. Pablo, para finalizar, en algún momento Sí. decís, mi conversación es con los muertos, y mi pregunta es, bueno, porque todo ¿no? lo que aparece en el libro están todos muertos. ¿Tenés en mente escribir un ensayo, otro libro de ensayos que tenga que ver con algo más contemporáneo? En el libro efectivamente son casi todos muertos, salvo dos personas, César Aira, que es objeto de un capítulo, Eduardo Estupía, y un detalle, cuando yo escribí el ensayo, Guillermo Rux todavía vivía, que es uno de los pintores de los que se habla ahí. Lo que pasa es que la elección, yo no... ya terminé otro librito muy breve que estaba dando vueltas hacía tiempo, pero es un ensayo que ni siquiera tiene anécdotas, es un ensayo se llama tentativamente Persecución de la Belleza, y es un ensayo sobre la belleza. Es decir, casi no hay personajes ni artistas ahí, sino que es una cuestión más, te diría, teórico-filosófica. Lo que pasa es que no me propongo sobre qué escribo. Sí me propongo sobre qué escribo, pero no pienso, no elijo los nombres propios según el acta de defunción. No, no, A no, ver si claro. cayeron en el acta de defunción. Eso es un Yo problema. basándome más en esto que decías, ¿no? Que digamos que aparece en el libro, esto de mi conversación es más con los muertos. Sí, Eh, ¿sabes por qué pasa eso? Porque también hay una cosa que uno no puede rehuir. Cuando uno hace crítica, estás escribiendo en general sobre vivos. Y cuando uno se pone a escribir un ensayo, a mí me resulta particularmente, no sé qué decirte, atractivo es una palabra muy delgada, pero la que quieras poner en ese lugar, ocuparme de una obra, de una vida que está cerrada. Es decir, vos tenés una obra que ya es una cifra. Y eso me permite también perderme un poco en esa obra, sin perderme del todo, porque esa obra está cerrada. Quizás sea una cobardía de mi parte, ¿no? Debería reconocerlo. Y también pasa que esta época en particular, y con esta época me refiero, te diría, a los últimos 20 años, no son para mí, por lo menos artísticamente, muy, muy interesantes. Quizás es una limitación personal, digamos, yo conocí épocas que para mí fueron más, sobre las que me daba más ganas de escribir que esta. Eso no quiere decir que no suceda algo en los próximos 10 años, si es que estoy vivo, como para volver a escribir de manera más, te diría, o implicarme mucho más en casos contemporáneos. Pero no, la verdad es que no trazo una línea entre lo contemporáneo y lo no contemporáneo. También creo que lo contemporáneo es ilusión, ¿no? Digamos, no creo que el último artista visual de la Bienal de Venecia sea más contemporáneo eh, ¿qué decirte? Que Mark Rothko o que Rembrandt. No lo creo. Pablo, muchísimas gracias, un placer tenerte acá en Gracias, Vida. Mauro. Gracias por la conversación. De veras. Un abrazo grande. Y gracias a quienes vayan a escuchar, estén escuchando. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chao, Chao. chao.